levantaba el pañuelo. ¿Eso es levantarse en armas? Eso de verdad no lo aceptaría ni siquiera el chavo del 8. Luego. Doctora Mesa tiene 12 minutos. Muchas gracias, señor juez. Vamos a ir entonces por lo primero. Ha manifestado que no en el requerimiento acusatorio no se ha hablado de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores respecto de su patrocinado. Al respecto tenemos que indicar, y como el mismo abogado de la defensa ha reconocido, que efectivamente en el apartado quinto, numeral 5.1, ha habido una omisión en el título que desarrolla las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Sin embargo, en el desarrollo de ese propio apartado quinto, en los numerales 5.1.1.5, se ha desarrollado las circunstancias precedentes. En el apartado 5.1.2.1, las concomitantes, y 5.1.3.4, las posteriores, en las que se relata de forma clara y precisa la actuación del acusado Torres Vázquez. En ese sentido, no se requiere un nuevo análisis por parte del Ministerio Público, por lo que deberá de tenerse aclarada o por aclarada la observación de la defensa técnica conforme al artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal. Ha manifestado, pero oiga, no se ha dado la configuración del elemento típico alzarse en armas. Para la configuración del delito de rebelión no se requiere que todos se alcen en armas o que los porten o que dispongan de ellas en el momento de la ejecución del delito. Se ha precisado que es un delito colectivo, como también lo ha manifestado la defensa técnica, para lo cual los acusados aprovecharon la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú del expresidente Castillo Terrones, quien se encargó de ordenar y disponer la participación de estos en su plan criminal. Por lo demás, tenemos que indicar que el análisis que el Ministerio Público ha realizado en el punto 10.1.1 de la acusación es un análisis doctrinal y jurisprudencial que no puede formar parte de las observaciones formales que tiene que hacer la defensa técnica. En el delito de rebelión se configura como uno de tendencia interna trascendente, lo que significa que la acción de alzarse en armas debe perseguir alguna de las finalidades: variar la forma de gobierno, deponer el gobierno legalmente constituido o suprimir el régimen constitucional o modificar el régimen constitucional. Otra característica de este tipo penal es que también se configura como uno de consumación anticipada, lo que quiere decir que no es necesario para su consumación que se hayan configurado o logrado las finalidades que se persigue con el alzamiento en armas. Más precisamente, debido a la gravedad del delito de rebelión, se le considera como uno de resultado cortado, pues no se requiere que efectivamente se atente contra el bien jurídico protegido. Esto es, el orden constitucional, en cuyo caso habría desaparecido el régimen constitucional. Por ello, la consumación formal se dio al mismo momento en que Castillo Terrones emitió el mensaje a la nación aquel 7 de diciembre, quien, aprovechando su jefatura suprema sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tuvo en su persona la entidad funcional y constitucional para ordenar el alzamiento armado. Sin duda, el mensaje a la nación por el expresidente no solo causó zozobra en la población, sino que se tiene evidencias de la intimidación en los poderes del Estado y organismos autónomos del Estado. Y es por ello los pronunciamientos por parte de estos, es decir, de los representantes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, entre otros, señor juez. El acusado Torres Vázquez es parte del grupo de alzados que acordaron la ejecución y el alzamiento armado ordenado por el expresidente Castillo Terrones. Su participación se encuentra descrita en el requerimiento acusatorio. El Tribunal Constitucional ya ha precisado, y nosotros en esta audiencia hemos precisado también, que se ejecutó a través del mensaje a la nación el delito de rebelión. Dicho mensaje no lo realizó cualquier persona, por lo que tampoco era cualquier proclama, era una orden brindada a las Fuerzas Armadas para que dispongan de las mismas con la finalidad que hizo pública el
expresidente de la República, Castillo Terrones, quien además luego ordenó al comandante general de la Policía Nacional el cierre del Congreso. Además, que detenga a la fiscal de la Nación e inclusive el resguardo domiciliario, no solo de sus padres, sino también de los coacusados Torres Vázquez, entre otros. Entonces, la defensa no puede relativizar lo evidente. El tipo penal tiene estas características de ser un delito de simple actividad y de peligro, porque solo basta el alzamiento en armas para que se consuma el delito, lo que es conocido en la doctrina como el delito de consumación anticipada o de resultado cortado, con la finalidad de sancionar estas acciones atentatorias contra el orden constitucional. Y precisamente no contempla que se haya realizado disparos, desatado la violencia o que se encuentren con víctimas. Basta con que se haya puesto en peligro o se vea amenazado el bien jurídico. Al respecto, debemos de precisar que como delito colectivo, el delito de rebelión sanciona a los promotores y organizadores del alzamiento en armas. Pretender que se sancione solo a los que efectivamente hubiesen utilizado las armas generaría un marco de impunidad intolerable. Es absolutamente incompatible con el espíritu de la ley que se pretenda justificar una presunta atipicidad en base a que no se emplearon, dice, las armas. La protección del orden constitucional a través de la norma penal no debe ser interpretada de manera aislada al bien jurídico que tutela. En este caso, debe tenerse presente que no solo se consumó formalmente el delito con el mensaje a la nación, sino que luego de ello se continuaron desplegando algunas acciones ilícitas tendentes a lograr la finalidad que perseguían, como es la llamada al comandante general de la policía, a quien ordenó Castillo Terrones como parte del grupo alzado y aprovechando su condición de jefe supremo para que cierre el Congreso de la República, detenga a la fiscal de la nación, brinde seguridad en los domicilios, como ya hemos indicado. La norma penal no espera que el entonces comandante general de la policía haya acatado y cumplido la orden. Ya era suficientemente peligroso para el orden constitucional que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional dé ese tipo de orden. Justamente por ello es que la doctrina cataloga el delito de rebelión como uno de resultado cortado, por lo que este extremo dirigido a discutir la tipicidad del delito debe ser desestimado y debe ser objeto de debate en el juicio oral respectivo de ser el caso. Tenemos que también indicar respecto a lo que ha manifestado la defensa técnica que se ha vulnerado la imputación necesaria. Efectivamente, el acordar, ejecutar el delito de rebelión constituye conspiración para la rebelión, como también ha precisado en su requerimiento, en su escrito, la defensa técnica. Pero también forma parte de los actos preparatorios punibles del delito de rebelión. La utilización del término aprovecharon la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú del expresidente Castillo Terrones responde a la organización colectiva del delito. Cada uno asumió una posición y como coautor tuvo dominio funcional del hecho. Por lo tanto, el acusado Torres Vázquez se alzó en armas a través del mensaje a la nación dado por Castillo Terrones y posteriormente las órdenes que éste brindó al comandante general de la Policía Nacional para que cierre el Congreso de la República, como se ha precisado, entre otras órdenes. De acuerdo con reiterada jurisprudencia y doctrina nacional, debemos indicar que la coautoría comprende la concurrencia de dos elementos esenciales, los que se han dado en el caso analizado: el acuerdo de voluntades y la ejecución funcional del hecho. Cabe agregar que la coautoría debe manifestarse de distintas y puede manifestarse de distintas formas, siendo admisible que la conducta típica se desdoble de dos o más actos. En el presente caso, la ejecución funcional, que fue el aporte esencial de coautor por parte de Aníbal Torres, consistió en que, previa una reunión con los coacusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, en el que se realizó o se acordó, y ahí se da el acuerdo de voluntades del coautor, habría redactado el mensaje a la nación del día 7 de diciembre del 2022, con el que se comunicaba las decisiones adoptadas, mensaje que leyó el presidente de entonces, Castillo Terrones,
de instaurar un gobierno de excepción, de disolver el Congreso, entre otras medidas que adoptaron. Por otro lado, la Sala Penal Permanente ya ha precisado en diversos pronunciamientos, como en el recurso de casación 1450-2017 Huánuco, que en la etapa intermedia no es posible cuestionar las bases probatorias de la acusación, y sobre esa base solicitamos un cambio, y solicitar, además, sobre esa base, un cambio de tipo penal o una modificación de la pena. Estas objeciones son defensa de fondo, no formales, por lo que son inadmisibles las observaciones planteadas en esta, por la parte de la defensa técnica de Torres Vázquez. Tenemos que también indicar que en el numeral 6.5 del requerimiento acusatorio se señala con precisión la imputación específica contra Aníbal Torres Vázquez. La participación del acusado se demuestra con las evidencias recabadas por el Ministerio Público, no solo las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de las cámaras del Palacio de Gobierno. Además, se tiene también la edición completa del mensaje a la nación entregado por TV Perú, que no ha sido editado, pero en el que se ha logrado establecer que han habido sonidos muy parecidos a palmadas y abrazos, lo que concatena con la versión de la testigo Malpartida Guarniz, la periodista, quien se ofrece como testigo técnico por su oficio de periodista y capacidad de atención a los detalles. Ella ha afirmado que se dieron efusivas muestras de apoyo y respaldo entre los acusados, lo cual será objeto de debate en el juicio oral. Además, se cuenta con la solicitud de asilo político a favor de José Pedro Castillo Terrones, de fecha 7 de diciembre del 2022, recepcionado por la Embajada Mexicana ese mismo día a las 10:40 horas. Materia de hallazgo en una de las computadoras incautadas durante el allanamiento en el domicilio de Torres Vázquez, por lo que se demuestra su absoluto conocimiento y participación en los hechos acaecidos el día 7 de diciembre. Al margen de precisar de la lectura del recurso de nulidad aludido por la defensa técnica, se advierte que la nulidad procedió en ese caso, porque estamos hablando, ha manifestado en la defensa técnica que no se tiene en cuenta, dice el recurso de nulidad 1577-2011 Ucayali. Debemos decir al respecto que la nulidad que se advierte de ese recurso de nulidad procedió porque no existió vocación de permanencia del grupo criminal, presupuesto necesario de la organización criminal, y no por la acumulación de las agravantes, porque no se vulneró el derecho de defensa, como se pretende ahora indicar cuando se dice, oiga, se está sumando, se está considerando como un agravante, cuando en realidad el delito de por sí necesita la participación de varias personas. Sobre el particular, cabe reiterar lo expresado también por la Sala Penal Permanente en el fundamento tercero del recurso de casación 1450 del 2017 Huánuco, al que hemos hecho referencia anteriormente. En ese sentido, corresponderá a la resolución que conlleve la sentencia pronunciarse finalmente de la pena a imponerse, incluso a instancia de la propuesta del Ministerio Público. Se ha indicado también hoy, no se ha considerado la responsabilidad restringida de su patrocinado. Tenemos que indicar al respecto que en el numeral 9.2 de la acusación se hace mención a la circunstancia atenuante privilegiada que restringe la responsabilidad de su patrocinado por tener 79 años de edad, previsto en el artículo 22 del Código Penal. Sin embargo, también concurren las circunstancias agravantes cualificada prevista en el artículo 46A del Código Penal, pues se aprovechó de la condición de funcionario público para cometer el delito de rebelión. Por ello, en atención al literal C del numeral 3 del artículo 45A del Código Penal, que establece que en el caso de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determinará dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito, el Ministerio Público ha
emitido un pronunciamiento y ha solicitado una pena concreta para su defendido. El Ministerio Público, al proponer una cuantía de pena, brinda una estimación de sanción que... Le queda un minuto, doctora. Le queda un minuto. Muchas gracias. Voy a concluir en todo caso en ese tiempo, doctor. El Ministerio Público, al proponer, hemos dicho, una cuantía de pena, brinda una estimación de sanción que deberá merecer el acusado. No obstante ello, no condiciona ni impide a que el juzgador, siempre bajo los parámetros de cuantificación de la pena establecida en la ley, decida disponer o imponer una sanción bajo un marco punitivo distinto al postulado por la Fiscalía. En tal sentido, este Ministerio Público solicita que en su oportunidad se declare infundadas las observaciones formuladas por la defensa técnica del acusado Aníbal Torres Vázquez. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Rodríguez tiene 6 minutos para hacer su... Gracias, señor juez. Bueno, refiriéndome a lo que ha hecho la señorita fiscal, no se requiere alzarse en armas. Entonces, pero si el tipo penal dice el que se levanta en armas, y el tipo penal está redactado en la condición de hecho consumado, no en la condición de hecho tentado. Dice el que se alza en armas. Pero ya la fiscalía dice que no se requieren alzarse en armas. Y luego sobre las finalidades. ¿Se ha conseguido alguna finalidad del delito de rebelión? Luego se usa palabras que obviamente más o más los maneja la doctrina o la jurisprudencia, pero el común de la gente, que también tiene su grado de comprensión, ¿qué entenderá, por ejemplo, por consumación anticipada? ¿Cómo es eso? Adelanto de la barrera de punición. Eso es para actos preparatorios, que sí se adelanta la barrera de punición, por ejemplo, en delito de tráfico ilícito de drogas. Cuando alguien lo encuentra, pues, que tiene querosene, gasolina, todo lo que se usa para procesar la coca. Ahí se adelanta la barrera de punición, magistrado, pero no en un delito de rebelión, donde tiene que haber un resultado. Entonces, ¿cómo va a ser consumación anticipada? Entonces estaríamos en actos preparatorios. ¿Y cuándo se ha dicho que la rebelión consiste en actos preparatorios? Igual, por ejemplo, a tráfico ilícito de drogas, que sí hay actos preparatorios. Que ha habido zozobra e intimidación. La zozobra es suficiente para consumar el delito de rebelión. Luego dice, solo basta en alzarse en armas, porque es un delito de resultado cortado. Otra palabra, pues, que es propia de exquisitez intelectual, resultado cortado. ¿Y cuándo es un delito de resultado no cortado? Será pues el delito consumado. ¿Y qué se cortó? ¿Se cortó una torta de cumpleaños? Se cortó la ejecución. Y si se cortó la ejecución, es pues tentativa, que hemos dicho en un momento tentativa inidónea, porque no se contaba ni siquiera con una guaraca. ¿Cómo nos hablan tan fácilmente de delito de resultado cortado? Si es cortado es porque no está completo, pues. Se ha cortado por la mitad, un tercio, no sé. Y si es cortado, no se consumó el delito. Luego la propia fiscalía dice, no se emplearon armas. Todo delito de rebelión tiene que contarse con armas, aunque no se lleguen a disparar, pero tiene que haber armas. Con tanques en las calles, con soldados en la calle. Yo tuve la oportunidad, magistrado, de ser testigo, era joven todavía, estaba en la universidad y vine a un evento nacional universitario en la UNI. Y ese evento se inauguró el 2 de octubre de 1968 y cuando me retiraba al centro de la ciudad encontramos que el puente sobre el río Rímac en la avenida Bancay estaba con tanques en los dos costados. En ese momento se consumaba el golpe de mi paisano Juan Velasco Alvarado, con tanques en las calles, y al día siguiente con manifestaciones contra el golpe militar y el golpe también cívico militar del año 92. No ha sido pues con la presencia, con el apoyo de la Fuerza Armada, que tiene tanques, de la Policía Nacional. ¿Cómo se va a alzar en armas con mensaje a la nación? Si el señor Castillo lo que levantó fue un papel, no levantó ningún fusil, ningún tanque. No puede haber pues una consumación de levantarse en armas levantando un papel, porque tranquilamente podría haber levantado un pañuelo blanco, como lo hacía el extinto Víctor Raúl Aya de la Torre en la avenida Alfonso Ugarte. Levantaba el pañuelo. ¿Eso es levantarse en armas? Eso de verdad no lo aceptaría ni siquiera el chavo del 8. Luego,
pruebas, que la fiscalía no quiere hablar de pruebas en esta etapa. Se oyeron sonidos parecidos a abrazos, palmadas. Las palmadas, no sé en qué parte del cuerpo, ya es una prueba de la rebelión. Sobre el asilo. El asilo no lo solicitó mi patrocinado, sino el señor Víctor Gilberto Pérez Liendo. Esto ya lo veremos en la etapa respectiva, y que fue presentada a las 2 de la mañana del 8 de diciembre del año 2022 a través de una cuenta de Twitter. Y eso, mi patrocinado no lo llevó al señor Castillo a la Embajada de México para que así le llevaba para que su esposa quede allí. Y la solicitud de asilo fue presentada a la embajada a las 2 de la mañana del 8 de diciembre de 2022, pero por el señor Pérez Liendo, como acabo de señalar. Entonces, por otro lado, el señor procurador, que el golpe, que yo quiero hablar para que haya guerra, como en Rusia, no, lo que yo he hablado de eso, de Ucrania, es que tiene que haber armas, pues, armas. Y las armas implican violencia. Y luego, claro, no es un golpe, no es una guerra en el sentido clásico, magistrado. El golpe es, en todo caso, una guerra cortísima en el tiempo, que puede durar horas, en tanto tenga éxito, pues, el golpe. ¿Cómo va a haber, pues, una guerra prolongada de años, de los 100 días, cosas por el estilo? Magistrado, todos los golpes que han habido en el Perú han sido con armas, han sido fundamentalmente golpes militares, y cuando han sido cívico-militares, pero con apoyo de la Fuerza Armada y con tanques en las calles. Eso no ha ocurrido en el caso que ahora es materia de esta audiencia de control de acusación. Por tanto, si es un delito de resultado cortado en el lenguaje exquisito de la Fiscalía, resultado cortado, ¿cuál será el resultado no cortado? ¿No? Entonces, en todo caso, si se reunieron para acordar disolver el Congreso, eso no es rebelión, sería el delito de conspiración para una rebelión. Ese sería el delito del artículo 349 del Código Penal, que dice: el que toma parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido, etcétera, etcétera. En todo caso sería eso, pero no el delito de rebelión. Si nos atenemos al principio de tipicidad objetiva, porque aquí está señalado claro, el que toma parte en una conspiración, si dice la Fiscalía que se reunieron para acordar, eso no es rebelión, eso es conspiración para la rebelión. Por tanto, está respetado el principio de imputación necesaria, porque no está clara la conducta, digamos, que se les imputa a los que ahora son acusados de este delito de rebelión. Gracias, magistrado. Gracias, doctor. Doctora Mesa también tiene 6 minutos. Gracias, señor presidente, señor juez supremo. Bien, nuevamente hemos presenciado que todo lo que ha referido en estos minutos el señor o la defensa técnica del señor Torres Vázquez, nuevamente objetando lo esgrimido en el requerimiento escrito acusatorio, debemos indicar que no es parte de este debate. Estamos ahora nosotros en un control formal de acusación. En este momento se está realizando el control formal de la acusación presentada ante su despacho. Lo que se pretende es, en todo caso, y está cuestionando no solamente la tipicidad, sino también los elementos que configuran el delito. Eso tiene su propio mecanismo de defensa, que no es esta la etapa. Vendrá ya el control material, y ahí en el control material se podrá debatir al respecto. Tenemos que también indicar que ya se ha precisado en mi intervención anterior que efectivamente la participación del señor Torres Vázquez ha sido descrita. Su participación está desarrollada en el fundamento específico, como se ha indicado en el apartado 6.5 del requerimiento acusatorio. En efecto, redactó el mensaje el mismo que contenía disposiciones inconstitucionales, tales como en la de disolver el Poder Judicial y reestructurar los poderes del Estado, entre
otras disposiciones ilegales. Y ese mensaje fue leído por su coacusado, el expresidente José Pedro Castillo Terrones, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y minimizar esa participación sería, nuevamente tenemos que indicar, pretender eludir la responsabilidad que sí tiene su patrocinado y debe en todo caso responder por eso en el juzgamiento correspondiente de ser el caso. Por lo demás, señor juez supremo, tenemos que ratificar todo lo que se ha manifestado en mi intervención anterior y solicitar que en su oportunidad se declare infundado las observaciones formales presentadas por la defensa técnica del señor Torres Vázquez, porque no se tratan de observaciones formales, sino de fondo, y que no es esta vía en la que debe discutirse. Vendrá su momento para la discusión de las observaciones materiales correspondientes. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Habiendo escuchado, en consecuencia, ya todas las observaciones formuladas al requerimiento acusatorio formulado por la Fiscalía, tanto del señor Castillo, de las defensas de los señores Castillo, la señora Chávez, Torres, Huerta, Sánchez, Lozada e Infanzón, así como los argumentos de la Fiscalía que solicita que se declaren infundadas estas oposiciones, a los que se ha sumado la Procuraduría, para el día lunes 17 de junio del 2024, a las 9:30 de la mañana, están citados para continuar con la sesión 6, donde se resolverán las observaciones formuladas. Siendo las 11:02. Disculpe, disculpe, la hora, dijo. 9:30 de la mañana. El 17 de junio. Lunes 17 de junio. Gracias. Sí. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I